Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo programa en Eñe Radio. Son las 11 de la mañana y ayer decíamos adiós a nuestra Feria y Fiestas 2023. Es miércoles 13 de septiembre, estamos en la FM y en la escuela con la entrega número 78 y José nos quiere decir algunos datos sobre el 13 de septiembre. Buenos días, como dices, ya hemos terminado nuestras ferias y hoy, día 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Chocolate para los amantes del cacao. Luego tenemos algunas fechas sobre el 13 de septiembre. En 1788, Nueva York se convierte en la primera capital de Estados Unidos. Y continuando en Nueva York, en 1970 se celebra la primera maratón de Nueva York. Y es famosa por ser una de las más numerosas. Y en 2001 comienza la emisión de la serie Cuéntame. Muchas gracias, José, por estos datos curiosos que nos sitúan en 13 de septiembre a lo largo de la historia. Hoy, en la escuela, vamos a conocer mejor a una persona de nuestro pueblo que desde hace muchos años dedica su vida a colaborar al desarrollo de ese mal llamado tercer mundo. Sin duda, la ayuda a la cooperación internacional vivió hace unos cuantos años la famosa reivindicación, las acampadas del 07, todo con el fin de ayudar al desarrollo de países que se encontraban en mala situación, tanto económica como social. Dicha iniciativa ha ido perdiendo fuerza, aunque nos consta que bastantes instituciones siguen manteniéndola dentro de sus presupuestos. En estos momentos el fenómeno de las migraciones suscita muchísima polémica y además, tristemente, supone la pérdida de muchas vidas humanas intentando llegar a un mejor destino. No podemos dejar de lado el asunto de las pateras a lo largo de todo el Mediterráneo. Quizás debamos seguir planteándonos que la ayuda al desarrollo debe ser un objetivo importante para una mejor convivencia en todos los países del mundo. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino. Como dice la Bordeta, ojalá y esa tierra llegue en algún momento. No es fácil, desde luego. Hoy en la escuela nos acercamos a una persona paisana nuestra que es un ejemplo de compromiso, solidaridad y cooperación al desarrollo de ese mal llamado tercer mundo subdesarrollado, que ahí es donde esta canción tiene el sentido. Vamos a conocer algunos datos de su vida, su testimonio y seguramente nos va a hacer ver más de cerca una realidad que casi siempre es invisible, puesto que en los medios de comunicación apenas se le da audiencia. Nos referimos al mundo de las misiones en el tercer mundo. Bueno, pues os habla Ángel Morales Camacho y agradezco a José el buen hacer buenos días con el sonido y con la música. Buenos días, un día más aquí un poco con la resaca después de las fiestas. Bueno, esperemos que la resaca no nos impida el desarrollo del programa. Y como no, gracias Antonio y Paulino por vuestra labor en la difusión a través de las redes de este y todos los programas. Decíamos al principio que vamos a dar la palabra, vamos a conversar con José Muñoz Valdelomar, que es el protagonista de este programa, que pone de manifiesto, creo, un espíritu villarrubiero que yo creo que en este caso va más allá de nuestro pueblo, evidentemente, en solidaridad, en compromiso social y también en sentimiento religioso o espiritual. Buenos días.
Buenos días, Ángel, ¿qué tal? José, no más que José. Al principio decía yo José porque sale siempre José, pero es más sencillo llamarte José, ¿no? José, Pepe, depende de los sitios donde esté. En algún sitio soy José, Pepe, Padre Pepe. Depende Pepe, del lugar. Depende de con quién te encuentres, ¿no? Bueno, pues José Muñoz, y quería empezar esta charla comentando dos frases, porque este programa es un programa dedicado al mundo de la cultura y la educación. Hay unas palabras de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué te parece, José, ese pensamiento? No, me parece muy bien porque en muchas ocasiones cuando tú presientes esta tarea de la misión, crees que vas a hacer algún cambio y luego te das cuenta que el primer cambio es el que se produce en ti. Yo es quizá la mejor experiencia que he tenido en el momento de llegar al primer lugar externo de España, a África, a Ruanda, donde me di cuenta que yo allí no tenía que cambiar nada, que el que estaba cambiando en realidad era yo. Y quizá a través de ese cambio pues también ayudas también a cambiar a los demás. A que cambien los demás. Bueno, pues evidentemente has comentado ya que estuviste en Ruanda y decía Casaldáliga que los ojos de los pobres ven con otra luz. A lo mejor eso es lo que a ti cuando llegaste allí te hizo ver una realidad diferente, ¿no? Sí, vas a veces con muchas ideas y también con muchas dudas porque toda la preparación que has tenido al final te das cuenta que te sirve y no sirve de gran cosa. Lo mejor es empezar a escuchar, a ver cómo se expresan los demás, sobre todo que llegas a un lugar donde no entiendes nada y realmente tienes que empezar como un niño, porque desconoces el idioma, desconoces las costumbres y al final son ellos los que te van guiando de la mano y de los que vas aprendiendo. Bueno, pues como dicen niños, ahora después de escuchar una canción vamos a retroceder a esos primeros años de tu vida. Ahora vamos a escuchar la canción del coro Chichigua, Vive la Vida. Y artistas de Dios, este es un junte con unción. Por eso, ven y disfruta todo lo bueno que Dios te regala. Vive la vida a plenitud, llénate de alegría, regala sonrisas, vívela. Bueno, pues José, nos has dicho que podíamos escuchar a este coro Chichigua y hemos comenzado con esta canción, Vive la Vida. Cuéntanos un poquito primero por qué lo de este coro, que tienes alguna relación. Sí, bueno, no directamente, pero sí es un coro que ha nacido allí en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. El que lo dirige es un compañero mío, el padre Santi, que es precisamente de aquí de Herencia. Allí hemos tenido la casualidad, que no suele ocurrir muy a menudo, de juntarnos 3 religiosos mercedarios en una comunidad y los 3 religiosos somos manchegos. Manchegos. ¿Los padres de Ciudad Real también? Sí, el padre Santi, que es de Herencia, el padre Tomás, que es de Fuentelfreno, y yo, que soy de aquí de Villarrubia. Fíjate, además en un radio de 20-25 kilómetros, ¿no? Sí. Y bueno, y en una congregación que somos pues de Galicia, somos de Castilla, del País Vasco, de Andalucía, pero justo en esta ocasión hemos coincidido ahí los 3, ¿no? Y uno de ellos es el que dirige este coro. Exactamente. Pero es un coro que lo hemos considerado siempre un coro parroquial, es decir, que está compuesto por niños que tienen alguna función allí en la parroquia, que se integran en la catequesis o en alguna de las pastorales. Y lo mismo hacemos con la familia, con los padres, les integramos para que ellos también sean parte. No es un coro que está abierto a toda la ciudad, Ya. que hay algunos que a veces vienen que dicen que quieren participar, ¿no? Ya.
Y desde este coro, pues lo que hemos querido es que sea también un instrumento de pastoral para comunicar diferentes mensajes pues a través de la música y de la canción. En este caso, Vive la vida, ¿no? ¿Qué significa un poquito esta canción? Porque no la vamos a escuchar toda, o si no... No. Y es muy interesante. Luego tiene, si se puede conectar en YouTube o en alguna de estas redes, pues también tiene acompañamiento, la bailan y le dan toda esa animación. Pero para el lugar en donde vivimos, allí en Santo Domingo, donde la vida a veces pues es tan escasa y para algunos tan cara, pues es un mensaje de ánimo donde desde los niños pues les dicen a los más mayores que hay que vivir siempre con ilusión. Que hay que vivir con ilusión. Bueno, José, vamos a buscar esa ilusión. Vamos a hablar de tus primeros años, tu infancia, pero sobre todo tu escuela, ¿no? ¿Dónde fueron tus primeros pasos en el mundo educativo? ¿Dónde te enseñaron a leer, a escribir, como decíamos, a calcular? Si recuerdas algún maestro o alguna maestra que te dejó alguna huella más significativa, los juegos que hacías, cómo era aquella dinámica de la escuela de los años, principios de los 60, 60 y tantos, que era muy diferente a lo de hoy, ¿no? Yo creo que como una buena parte de los villarrubieros, yo empecé la escuela en las Madres Dominicas. Allí iban también mis hermanas, mi hermana mayor, luego fueron mis hermanas pequeñas. Lo que pasa es que allí solo los niños podíamos estar hasta una cierta edad. Yo creo que a los 7 o 8 años como mucho tuve que salir. Fui a la escuela pública que había en La Glorieta, donde actualmente está la biblioteca, me parece, y de ahí pasé a la academia, donde hice 2 cursos, yo creo que ingreso y primero. Sí, que en aquella época ingreso y primero, luego había que ir a examinarse a Ciudad Real, que se llamaba los exámenes esos libres, ¿no? Vaya paliza, ¿no? Una paliza de un día, que eso yo creo que fue lo que le motivó a mis padres al año siguiente a buscar una solución, porque eso de ir a Ciudad Real, examinarse de todo lo que habías aprendido durante el año. Sí, en 24, en 12 horas prácticamente. En 12 horas. Eso, pues, 10 exámenes en 12 horas, era un récord. Subir, bajar, decían, venga, subir arriba al salón a hacer un examen, bajar. Y los padres cada vez que nos veían se ponían histéricos. ¿Dónde va mi hijo? ¿No? Además estaba hablando de que no tenía ni 10 años, ¿no? ¿Y recuerdas a algunos compañeros, algunos juegos especiales, algún momento de la escuela o de la academia? Bueno, de la escuela yo recuerdo cuando empezamos a jugar al fútbol en el estadio, en el antiguo. Sí. Y sobre todo recuerdo en una ocasión que nos estuvieron también enseñando diferentes especialidades de atletismo. Por ejemplo, lanzamiento, que lo hacíamos con una piedra. Sí, y luego te encontrabas una bola que te daban cuando ibas a Ciudad Real y decías, ¿esto qué es? Y después cuando llegabas a examinarte, pues claro, te examinabas de cosas que apenas se habías visto, ¿no? Sobre todo en educación física. Pero sobre todo era los juegos que hacíamos en La Glorieta. Cuando había unos recreos, era el patio de recreo, y allí apenas con una bola de plástico, pues allí nos poníamos a jugar 15, 20, 30 o 40 niños que estuviéramos y te lo pasaba muy bien. Claro. No había porterías, no había nada, pero bueno. Bueno, se trataba de jugar. En la academia también se jugaba en un patio interior que había, ¿no? ¿Te acuerdas? Que tenía, yo creo, una canasta. Había una canasta, sí. Yo creo que solo había una. Allí colgada en una pared. Bueno, ¿recuerdas algún maestro, alguna maestra de aquellos momentos? Bueno, recuerdo sobre todo a Torija, que luego lo he encontrado en otros momentos. Recuerdo cuando ya él más tarde estaba en el instituto, que nos encontramos y aproveché también porque me invitó pues allí a dar algunas charlas a los estudiantes y hemos tenido ocasión de vernos porque, curiosamente, a uno de los lugares donde fui, a Puerto Rico, allí vive un hijo suyo, Paco, y también Carlos. En esos encuentros pues hemos tenido oportunidad de recordar los buenos y viejos tiempos. Muy bien, bueno, eso me imagino que estamos hablando hasta los 10 años más o menos, ¿no? 10, 11 años. Y luego ya, pues en aquella época, igual que ahora, empezaba la educación secundaria. Es verdad que luego hubo una etapa en que cuando se hacía EGB, luego después se hacía BUP,
pero en la época en que tú estudiabas, la secundaria empezaba de lo que primero llamaban hasta sexto. El bachillerato, sí. Era el bachiller. El BUT todavía no existía. Estos estudios secundarios o de instituto, ¿dónde los realizaste, José? Empezaste, como dices, en la academia y en vista de aquella paliza de un día tus padres te buscaron otra salida, ¿no? Pues buscaron una solución porque uno de nuestro curso, que era Críspulo Tajuelo, también le pasó lo mismo. Sus padres, que estaban emparentados con uno de los religiosos de herencia, el Sí. padre León Tajuelo, pues le buscaron la solución de ir allí. Y recuerdo una noche que ellos estaban hablando con mis padres allí en mi casa y contando la experiencia, es decir, casi había empezado el curso y yo estaba todavía así en el aire. Y luego al día siguiente o a los pocos días pues me lo propusieron y yo a los 10 años no tenía idea de en qué consistía aquello y yo les dije pues muy bien. Era un internado, me Un imagino, internado. era un internado de secundaria, o también tenían primarias que no lo sé, no tengo... No, o sea, allí había 2 cursos nada más, Ah, había 2 cursos. primero y segundo Primero y segundo de bachiller. de bachiller. Entonces era lo que a mí me hacía falta hacer segundo. Uno decía, bueno, pues será un año de transición, hago el segundo y ya veremos. Y luego ya te quedaste enganchado ahí un poco a la comunidad de la que formas parte Claro. todavía, ¿no? Cuando ya estábamos terminando el curso, pues allí nos dijeron, bueno, aquellos que quieran seguir y hacer tercero, para nosotros, pues el tercero se hace en Galicia, en un pueblo de Lugo, en Sarria. Y bueno, yo ya me había enganchado a los compañeros, algunos también, pues pensaban ir. Aquel curso lo terminé bien y dije, bueno, pues nada. Mucho más relajado que el anterior, de los 10 exámenes en un día, ¿no? Sí, mucho más. Eso no lo saben las generaciones actuales porque se asustan de la EBAU o de la selectividad y comparado eso, que prácticamente lo que hacen ellos en 3 días es lo que se hacía en aquella época en un día y con una edad mucho más temprana. En apenas un día, sí. Sí. Bueno, y entonces ya tus estudios continuaron en Sarria, ya todo, me imagino que todo el bachiller lo seguiste haciendo allí, ¿no? Sí, ya llegué allí hasta sexto y realmente pues fue una experiencia también que fue moldeando un poco la manera de ser, porque allí en Sarria tuve oportunidad de encontrar en diferentes ocasiones a religiosos que venían de Brasil, que venían de Bolivia, que venían de África. Y entonces a mí aquel mundo me empezaba ya un poquito a encandilar. Empezaba a sentir curiosidad, ¿no? Por lo Claro. que... Cuando les veía y veía el entusiasmo con que hablaban, con que se expresaban, pues yo, sin tener una idea clara de qué querría hacer o qué querría ser, pues aquello ya me iba atrayendo un poco. Y entonces, ¿qué recuerdos tienes de Sarria o de Herencia? Me imagino, ya has dicho antes, que tus compañeros te enganchaban, ¿no? Que Claro. Una de las cosas que engancha el grupo en esa edad de la adolescencia, pues es muy importante sentirse parte de un grupo, ¿no? Y el hecho de continuar fuera en otro sitio diferente, ¿no? Pues empezaste en Herencia, luego fuiste allí, y me imagino que algunos habrán seguido contigo mucho tiempo, ¿no? Pues sí, pero lo que es llegar al final de todo, al final nos contamos con los dedos, somos 3 o 4. 3 o 4, ¿no? De aquella promoción, 3 o 4. Que para los números que hay ahora, pues son muchos, porque Claro. hoy en día pueden pasar un año, otro, y no hay prácticamente, digamos, otros jóvenes que se quieran interesar. Y dices que lo que más te motivaba era el hecho del encuentro con esas personas que venían de otros países, sobre todo me imagino países poco desarrollados a nivel económico, esas experiencias que te contaban compañeros que estaban allí, ¿no? Y que me imagino que una de las tareas que tenían pues era transmitiros a los que estabais allí lo que ocurría en esos países, ¿no? Sí, era ver un poco otra visión diferente del mundo, ¿no? Porque cuando tú eres un niño, un adolescente, un joven, de lo único que te preocupa es de lo que te pasa, de tus problemas, de tus necesidades, de tus caprichos, y a través de ellos pues veías que había otro mundo distinto, ¿no? Y un mundo que luego comparabas también cuando ves películas así de África o de otros lugares, pues relacionabas un poco, ¿no? Y era algo que se iba ya creando. O sea que eso fue por donde te enganchó. Te voy a leer un poema de Casaldáliga que tiene que ver, Shakespeare decía ser o no ser, y yo creo que aquí el poema lo que dice es ser o tener, ¿no? Dice, aquello que me hace es lo que doy, no lo que tengo. Cuanto más doy, más tengo, porque soy más. Cuanto más tengo y menos doy,
tengo menos porque soy menos. Me imagino que a lo mejor eso tiene que ver con las palabras que igual te transmitían aquellos. Sí, veías otra manera de ser, ¿no? En la sociedad solo ve gente que se prepara para el día de mañana convertirse en un personaje, en ganar, en tener un buen puesto. Y aquellas personas, aquellos religiosos, venían hablando de otra manera, ¿no? Sí. Donde lo importante no era en qué te convertías, sino en lo que eras capaz de realizar solo por ayudar a otros. Y al final eso te engrandecía más. Sin importar de que tuvieras un título, de que fueras presidente o de algo. Era el hecho de ser y ser con los demás, ¿no? Y sobre todo dando, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes de las personas que os dediquéis a las misiones es el tema de dar, ¿no? De dar y de daros. Claro. Sí, porque nunca sabes lo que te puede ocurrir. Es decir, allí en África hemos estado, bueno, ahora seguimos estando en otra situación, en otro lugar distinto. Y cuando vas no puedes tener la pretensión de querer acaparar mucho, porque como nos ocurre a nosotros, un buen día de la noche a la mañana tienes que salir y dejas todo y no hay nada, ahí se queda. Sales tú, que no es poco, ¿no? Vamos a seguir oyendo a este coro. Vamos a seguir cantándole a la vida, una aleluya de la vida. Que toda la creación entone cantos festivos y todos los seres vivos Ahí fuera. alaben al Creador. Que se unan los sonidos y se asocien los colores y exhalen todas las flores, alegrando los sentidos. La naturaleza vive y la vida se despierta. José, aquí nos dice en la aleluya que la naturaleza vive, que la vida está ahí. Con esta canción, el coro, ¿qué quiere transmitir? Bueno, pues como en todas las canciones, es un mensaje también de esperanza, ¿no? Tenemos que tener presente que nos encontramos en un lugar donde la sociedad industrializada pues todavía se va abriendo hueco. Es un país que va desarrollando muchas cosas, pero al mismo tiempo es un país que tiene un contexto de una naturaleza bastante ofensiva, por decirlo de alguna manera. De hecho, ahora, por ejemplo, en esta época que nos encontramos, de estos meses de julio, agosto, septiembre, tenemos todavía previsiones de huracanes. Cuando llega un huracán, eso devasta todo y hace que la gente que había conseguido algo de repente queda hundida. Entonces hace falta siempre elementos que la vuelvan a que le levantar. den energía, ¿no? Para por lo menos seguir viviendo, ¿no? Bueno, pues tú, José, que vives inmerso en una realidad que creo que es muy diferente a la que vivimos la mayor parte de las personas de este pueblo. Ya has avanzado un poquito, pero cuéntanos concretamente cómo surge en ti o por qué esa vocación eclesiástica misionera. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti, estando allí en Galicia, a dedicarte a las misiones, ¿no? Bueno, como decía antes, en un principio tú vas a estudiar y te ves inmerso pues, en todo ese cúmulo de actividades que lleva una escuela, un colegio, de los compañeros, de los juegos, y a veces no te preocupas de más cosas.
pero de vez en cuando viene a tu vida alguna persona que te habla de algo diferente, ¿no? Y sin darme cuenta, a través de lo que iba escuchando, pues se iba forjando un poco, ¿no? Llega un momento en que se termina el bachiller, sexto, y ocurre lo mismo. Igual que cuando hice segundo de bachiller dijeron, bueno, si quieres seguir tiene que ser a Galicia. Pues ahora dijeron, bueno, si alguno quiere seguir, el COU, que era lo que se hacía sí, el acceso a la universidad. Previo a la universidad, era en Jerez. Así que era un cambio drástico, de repente del norte al sur. Y decían, bueno, y después del COU, entonces vendrá el noviciado, aquellos que quieran seguir. Y ya fue en ese momento donde vas reuniendo todos esos elementos y dice, bueno, pues a mí me interesa, voy a ver hasta dónde llego. Y es lo que hice. Estuve en Jerez, terminamos en Jerez, el COU, y pasamos de nuevo a Galicia. Ah, o sea, en Jerez solo un curso. Solo un curso, el curso de COU, ya, y nada más. Y de allí pasamos a Pollo, y en Pollo ya, en el monasterio, allí en Pontevedra, ya hacíamos un curso más interno que llamamos de noviciado, y ahí nos embarcamos, en mi curso estábamos como 12, algo que hoy es muy difícil de encontrar. A veces puede haber 1 o 2 jóvenes que se interesan, pero 12 así al mismo tiempo es muy difícil. Y yo creo que ahí ya la cosa se fue, digamos, haciendo ya más seria. Se iba centrando tu idea, ¿no? Tu proyecto de vida iba por ahí, ¿no? ¿Cuántos años son lo del noviciado? Porque... No, es un año. Ah, solo es un año y luego... Es un año donde vives de manera interna, es un año que no sales para nada, ya. A no ser que haya alguna actividad sí, que se requiera... que se organiza desde allá, pero que no vas de vacaciones, no tienes contacto con la familia, ni... Sí que es una prueba de vocacional, ¿no? Me imagino, no sé si ese será el objetivo del hecho. Y entonces, terminando ese año, pues ya hacer lo que llaman la primera profesión religiosa, profesión simple. Y nada, a partir de ahí a continuar. Terminamos ese año de noviciado y ya lo que fuimos era para seguir la carrera de teología en Salamanca, y ya pues ahí me vi un poco empujado, como muchos otros. Algunos compañeros continuaron, otros lo fueron dejando a lo largo de los años, y al final, ya te digo, quedamos 4 o 5 que terminamos en Salamanca el sexto. Ahí ya era más de un año, ¿no? 5 años. 5 años de teología en Salamanca. 5 años de teología. ¿Y todo dentro de los mercedarios? Sí, lo único que allí íbamos a la Universidad Pontificia de Salamanca, en la casa, sí. Vivíamos pues en la comunidad. Y estudiábamos en la universidad. O sea, que aquello era vida universitaria, solo que, bueno, pues en teología ya sí que salíais, ¿no? Eso ya no es como cuando aquel año que estuviste... No, ya ahí tienes que salir, y luego además se van acumulando también una serie de actividades donde tú también participas en ese mismo proceso vocacional dirigido a otros más jóvenes, bien sea de nuestros colegios o allí mismo en Salamanca, haciendo charlas, haciendo convivencias, campamentos. O sea, que a la vez que estabas formándote en teología, estabas formando ayudando a otras a formar, personas. Eso es. Siempre, me imagino que en todo esto todo es masculino, ¿no? Nunca hay, en algún momento no hay ninguna mujer en ningún sitio. En teología sí, ¿no? Nos coincidió un poco haciendo el COU en Jerez, que yo creo que fue la única ocasión en que mis estudios fueron mixtos. Luego en Salamanca había alguna estudiante, pero eran, digamos, excepciones. Sí. Porque en teología aquello era abierto, en la universidad pueden venir religiosas o pueden venir laicos también, pero lo general es que sea masculino. Religioso y masculino, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto un poquito cómo es tu trayectoria en la vida religiosa desde los años. La verdad es que recorriste mucho: Herencia, Sarria, Jerez, Pollo, Salamanca, o sea que no has estado estático, ¿no? Hablando, hay que son 10, 12 cursos como mucho, ¿no? Sí. Luego continué en Salamanca algo más porque hice también magisterio. Luego después de eso hiciste magisterio. ¿Y con qué especialidad hiciste magisterio? Lo hice en sociales. Ciencias sociales, ¿no? En la época intenté hacerlo en matemáticas, pero sí. Claro, yo toda la vida de bachiller la base era más de letras.
No es que para magisterio sean muy importantes, pero sí hay que tener una base matemática en aquella época que había la especialidad en matemáticas y ciencias, que era la rama, ¿no? Yo lo quise intentar, pero eran muchos años. En el bachiller, desde tercero, desde cuarto ya, uno se iba por ciencias o letras. Sí, quinto la era... teología era todo letras. Ya. Y yo dije, bueno, a ver si recupero porque me gustaban. Hice el primer año, que al final es general, sí, el primero y no el era de segundo fui rápidamente a la oficina a cambiar. Digo, mire, cámbiame la especialidad, paso a sociales. Y acabaste entonces magisterio, ¿no? Y acabé magisterio. Y luego, ¿has trabajado de maestro en algún...? Sí, vine al lugar donde empecé, a Herencia. Ah, sí, en Herencia estuviste... Ahí me mandaron como maestro, también pues para estar un poco al cuidado de los internos y para claro, dar pero clases. Como maestro, porque yo allí ya sí tenían formación primaria. Ahora sí. o sea que ahora se han adaptado y ya tienen... Bueno, ahora han ido cambiando, luego cuando cambió el BUP y sí. todo eso, se fue cambiando también. E incluso yo creo que subimos algunos cursos, ya venían de una edad un poquito más avanzada. Sí. Y tú estabas ahí en una tarea de ayuda, ¿no? ¿Impartías docencia directamente? Sí, también. Impartías, ¿no? La mayoría de las clases, aunque yo estudié sociales, precisamente pues para poder dar clases sin ningún problema, tener las actitudes y tener también la función. Sí, sí, y la formación, claro. Pero luego daba clases, sobre todo como nos repartíamos y ya había otros que estaban dando ese tipo de clases, pues yo cogía aquellas que también me han llamado siempre la atención: educación física, música, plástica. Sí, sí. O sea que la vocación de maestro, en alguna experiencia más, bueno, me imagino siempre, ese punto de maestro se lleva a lo largo de todas las experiencias que has vivido, pero trabajar concretamente en escuela, además de en Herencia, en algún sitio... Sí, bueno, luego más tarde, y antes también. Antes, prematuramente, sin ninguna formación. Cuando hice el noviciado, en teoría, teníamos que estar internamente en el monasterio, pero había un instituto o un colegio allí cerca y tenían un problema precisamente con el profesor de educación física, que el que les habían asignado nunca llegó. No llegó. Y no sé por qué, pues preguntaron a los religiosos si ellos podían dar alguna ayuda. Y a mí, como se me daba bien todo eso, pues me dijeron, mira, durante unos meses. Y dije, bueno, yo no tengo problema. Fui allá, me llevó el director, me presentó en la clase, me dio un silbato y dice, hala, empieza. Hacer educación física. Y yo de repente dije, ¿cómo? Estuviste un curso, más de un curso. No, allí estuve solamente hasta Navidad. Sí. Ya en Navidad les vino el profesor que esperaban y ya me liberaron. Pero bueno, fue una experiencia, digamos, de aprendizaje y de darte cuenta a veces lo inútil que eres, a pesar de que algo te guste. No, pero hay que formarse. La incapacidad, por eso, porque no has recibido la formación. Claro, ¿no? Lógicamente no es lo mismo. Siempre se sale un poco adelante con buena voluntad, pero la formación está para algo, ¿no? Es necesaria. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito al tema de la espiritualidad. Palabras de Leonardo Bob, es que la espiritualidad no es monopolio de las religiones. Ser espiritual es despertar a la dimensión más profunda que hay en la persona y que la hace sensible a la solidaridad, la justicia y la fraternidad. José, queríamos saber en este momento qué te parece este pensamiento y que nos contaras qué personas han influido en tu formación personal, religiosa y social. Sé que es un pupurrí ahí de cosas, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué piensas de la espiritualidad? ¿Es patrimonio de lo religioso? O... No. O sea, dentro del ámbito religioso, pues tienes una facilidad para introducirte en un ámbito espiritual, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas que no son religiosas y con las cuales pues hemos podido compartir. Y ves que también hay una profundidad en cada una de ellas. A veces son también de otras religiones. De hecho, en el presente estamos rodeados pues, de iglesias que son evangélicas, protestantes. He tenido que convivir con personas del Islam o personas que no tienen ninguna religión y descubres pues, que tienen ahí un buen carácter, ¿no? Después, aprender mucho de muchas personas. Por ejemplo, aquí siempre que
he tenido la oportunidad de venir, sobre todo al principio, luego ya se ha ido diluyendo un poco más, pero siempre queda la presencia, pues he encontrado personas que también tenían una profundidad. Pues recuerdo, por ejemplo, Marcelino, Madaleno, hay unos cuantos que siempre te atraen y ves también la seriedad con que se toman todas las cosas de la vida, y eso pues también, aunque tú estés en un ámbito y ellos en otro, pero hay un puedes nexo aprender. de común, ¿no? Se puede hablar perfectamente de espiritualidad, Sí, sí. y no ligado única y exclusivamente a eso, porque al final quizás el objetivo es eso, la justicia, la solidaridad, el vivir todos lo mejor posible, ¿no? Entonces, con estas personas conviviste, y en el ámbito religioso, además de las personas que iban a daros charlas cuando estabais allí en Pollo, ¿alguien significativo que haya influido en el ámbito religioso? Bueno, uno de los primeros, el que tuve de maestro en Sarria, el padre Mateo, que al final, antes de que yo empezara también a ir a otro sitio, él decidió irse a Brasil y murió allí hace unos cuantos años. Y veías también una persona con unas convicciones fuertes y con una idea clara en la vida, ¿no? Había otro maestro que era el padre Eduardo, que ya ahora me he encontrado con él hace poco en Galicia, en la última reunión que tuvimos, y también él estuvo un par de años con nosotros y decidió que él se quería ir a Bolivia. Entonces dejó todo aquello y se fue a Bolivia, luego volvió de nuevo. Es decir, que me he cruzado con algunas personas que de alguna manera ya también me han ido, te han ido marcando un poquito y marcando la dirección. Un camino que podía ser. Bueno, pues yo considero que de alguna manera esto es tu trabajo, porque es a lo que te dedicas, todo el tiempo lo dedicas al tema de las misiones. Vamos a hablar un poco de tus experiencias en lugares, así un poco cronológicamente lo que has dedicado a la misión. ¿Fue Ruanda tu primer sitio o antes de eso habías...? Pues lo de Ruanda marcó mucho, ¿no? Tristemente marcó bastante, sí. No, pero antes había estado en algún sitio. Estuve en otros sitios también, digamos, especiales, sí, por llamarlo de alguna manera, que no tuviesen, digamos, una tarea institucional, como fue la de Herencia, de ser maestro. Después de Herencia me fui a Ferrol, y de Ferrol nos pidieron quién quería venir a Madrid a un proyecto nuevo que habíamos abierto, que era una casa de acogida de refugiados. Y entonces yo dije, pues mira, todavía no me voy a ningún sitio, pero voy a acoger a otros que vienen. Ya estaba tu camino trazado, ¿no? Ya el hecho de los refugiados está muy relacionado con la otra... Y ahí estuve durante año y medio en la casa de refugiados, donde teníamos pues una cantidad de jóvenes, eran menores de edad, no eran adultos, que venían pues de Irán, venían de Salvador, de Cuba, de Angola, de diferentes sitios, incluso de Rusia, de Ucrania, que ahora, por ejemplo, están en ese conflicto. Incluso ya en aquel tiempo, me acuerdo cuando vino el ucraniano, pues el ruso, cuando se enteró de que venía un ucraniano, dijo... Cuidado, ¿no? No lo veía, y estoy hablando de hace 30 o 40 años. O sea que fíjate que ya el conflicto estaba latente por ahí, ¿no? Y está hablando de no se menores, fiaban, ¿no? Porque tenían mucho, pues esa cuestión, el telón de acero todavía no había caído, y entonces había muchos temores de que el otro pudiera ser espía o cualquier cosa, ¿no? Entonces veías todo ese cúmulo de personas primero con religiones diferentes, y sin embargo, pues bueno, era un lugar donde podía celebrar todo. Lo mismo celebrábamos la Navidad, que celebrábamos el Ramadán, que celebrábamos... Sí, os adaptabais a las personas con las que trabajabais, ¿no? Y ese fue un poco como la transición de tu formación personal a dedicarte luego a la misión, ¿no? Y el primer lugar que ya te fuiste de una... Sí, ahí donde me marcó. Y ya justamente... estando en el lugar, cuando ya me iba adaptando un poquito al movimiento de jóvenes que iban y venían, pues ya me dijeron, mira, necesitamos a alguien que vaya a Ruanda. Y yo dije, pues yo. Voluntario siempre, ¿no? Enseguida.
Y ahí pues Eso estamos empecé. hablando de cuando hace casi 30 años. Pues sería en el año 89 o así, 89-90, o sea, hace 33 años. 34, 33 años. Y ahí estuviste años, ¿no? Algunos años, ¿no? Ahí estuve en Ruanda 4 años y después en el Zaire otros 4. Lo que pasa es que en Ruanda hubiera seguido más, ¿no? Lo que Claro. nos echó fuera... El problema no, fue eso, la guerra, la guerra aquella que tan la cruel. fuimos aguantando en lo posible. Pero se veía venir, ¿la veíais venir vosotros o no? Sí, no, es que yo el año que llegué, en el año 90, los primeros meses estuvieron muy bien, pero ya a los pocos hubo una primera incursión de rebeldes y ya empezamos a decir, bueno, aquí a ver, ¿será algo esporádico o va a llegar a más? Y fue cuando tuvimos que empezar a adaptarnos a ir de un lugar a otro, pasando siempre barreras de soldados. Y como a nosotros nos conocían y nos respetaban bien, pues bueno, continuamos con nuestra tarea. Luego ya en el 92 se puso peor. Hubo mucha gente que colaboraba con nosotros que se marchó, médicos que estaban en el hospital de la parroquia, y en el 94 pues ya fue el momento definitivo. Sí, aquello fue caótico, ¿no? Sí. Porque era una guerra entre hermanos, o una masacre, ¿no? Claro, Entre bueno, hermanos. yo creo que ya han escuchado muchos pues las dificultades, aunque ya algunos se habrán olvidado, que había entre los Hutu y los Tutsi, y aquello ya necesitaba, digamos, una solución drástica, que uno de los dos ganara. Sí. Pero en ese conflicto entrábamos los demás. Los demás que no estabais alineados ni con unos ni con otros, ¿no? No, durante todo el tiempo habíamos trabajado con las dos comunidades. o las dos comunidades, las dos razas, por llamarlo, ¿Tenía los que ver Tutsi y algo, los Hutus. perdona, ¿tenía que ver algo con la religión unos y otros o solo era por razas diferentes? No es religión, era raza. Era por raza, ¿no? Y eso era un conflicto que venía desde lejos, desde antes de que los belgas, que fueron, digamos, los europeos que se colonizaron y se instalaron allá, y fueron los que cambiaron todo. Es decir, ellos decidieron quién tenía que mandar. Tradicionalmente siempre habían mandado los Tutsi, que era lo que llamaban allí el jefe, el Mwami, y los belgas decidieron, tanto en Burundi como en Ruanda, que eran los dos tipos de personas que había, en Burundi dejaron a los Tutsi y en Ruanda a los Hutu. Y entonces, pues, ahí se fueron haciendo los cambios. Ya. Y los otros se radicalizaron de alguna manera y porque no estaban de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es la situación actual ahí? Es que no tengo ni idea ahora mismo. ¿Ruanda es una democracia y una dictadura? bueno, sigue siendo democracia. Y hacen elecciones. Y yo creo que, como en el tiempo en que yo estaba, veías que era un país que iba accediendo a un cierto progreso y donde procuraban adaptarse pues para mejorar el conjunto de la población. Y yo creo que ahora han hecho algo parecido. Digamos que allí se vive una paz, una calma tensa, porque es que en todo el conjunto de esos países que rodean, Uganda, el Zaire, Ruanda, siempre hay bastante tensión. Sí. Porque sobre todo en Uganda y en el Zaire hay muchas más tribus diferentes y siempre hay desacuerdos, ¿no? Pero en Ruanda siempre he visto una capacidad pues para mejorar. Para mejorar en general el país. Bien, y dices que en Zaire, también estuviste en Zaire, ¿no? El Zaire fue a consecuencia de la salida de Ruanda. Tuviste como que refugiaros casi, ¿no? ¿O no? No, al revés, es decir, ir a atender a los refugiados. Es decir, que ya eso asumimos a nivel de la orden, la tarea que asumimos un poco recordando pues nuestros orígenes en la fundación de la orden, San Pedro Nolasco, que fue el fundador, lo que él decidió fue ir a tierras musulmanas a rescatar esclavos o cautivos. Y entonces, pues bueno, así empezó todo. Claro, aunque los conflictos entre el mundo cristiano y musulmán siguen, pero ya las cosas no se pueden hacer así. Así que, como otros han decidido dedicarse pues a la pastoral penitenciaria, de ir a las cárceles,
nosotros decidimos trabajar más con el ámbito de los refugiados. Los refugiados, o sea que en Zaire estuvisteis con refugiados de Ruanda. De Ruanda. Toda la gran cantidad de gente que salió en los últimos días que estuvimos, vimos sobre todo en las carreteras que iban hacia la frontera, largas filas de coches y de vehículos que se iban. Nosotros tuvimos que salir y a los meses empezamos ya a organizar, junto con Cáritas, un proyecto para ayudar. Y pues ahí en colaboración con las instituciones internacionales, con la ONU, con el ACNUR, al final pues nos señalaron 2 campos. Un campo que había 60.000 refugiados y otro campo con unos 10 o 12.000. No son pocas personas. Ahí estuviste, ¿cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? Ahí estuvimos cerca de algo más de 2 años. Más de 2 años. Pero como el conflicto entre los ruandeses, tanto los que estaban dentro como los de fuera, parecía que no se terminaban, pues aquello se generalizó y pasó también al Zaire. Ya. Y los campos desaparecieron. Desaparecieron los campos. Y nosotros tuvimos que volver a salir ya. Corriendo. Muy bien. Bueno, en África, ¿esos son los países que has recorrido? ¿Has tenido alguna experiencia más en África? No. Y ya de ahí volviste a España, me imagino. Volví a España ya, volví al Zaire de nuevo, después de la desaparición de los campos, para seguir trabajando a nivel de la diócesis, ayudando a reconstruir de todos los conflictos que había habido, pues las parroquias de la diócesis de Bukavu, y ahí fuimos dos hermanos. Los otros ya empezaron un proyecto en Camerún. Y nosotros volvimos allí al Zaire y estuvimos 2 años. 2 años que continuaron la guerra, los problemas, los disparos, hasta que yo al final ya dije, bueno, ya creo que he aguantado todo lo que tenía que aguantar. Demasiada guerra, ¿no? Y he conseguido salir un poco ileso. Y decidí volver a España también, en una de las salidas que pudimos hacer. Y estuve un tiempo en España y luego también pues pidieron a alguien para Puerto Rico y yo me ofrecí. Cambiaste el continente. Cambié de continente. Y, bueno, mejoraste la facilidad del idioma. Claro, es lo bueno. Por cierto, ¿cómo os entendíais allí con las personas africanas de Ruanda y de Zaire? ¿Qué idioma se habla allí? Bueno, como preparación, que fue lo que yo tuve que hacer antes de ir, pues cuando me dijeron de ir a Ruanda, pues bueno, pasaron unos meses, ¿no? Sí. Y estuve un tiempo en Lyon aprendiendo o recuperando el francés, que fue el idioma que estudiábamos, que hemos estudiado desde primero. No nos tocó el inglés. No, pero te vino bien, ¿eh? Me vino bien porque fui a Lyon a recuperar un poco y estuve allí unos meses con los padres blancos y procurando eso, hablar solo en francés. Si había algún español, evitarlo para... Y tras eso, pues, ya cuando llegó el momento... Hablan francés, no hablan... Bueno, también habrá, me imagino, dialectos por ahí, ¿no? No todos. Ahora quizá a lo mejor con el tiempo van cambiando y seguramente que la gran mayoría hablan más inglés que francés. Pero el idioma oficial es el francés y el Kinyarwanda. Y eso lo tuvimos que aprender al llegar allá. Bueno, y ya después dices que piden que si alguien quiere irse a Puerto Rico y allá que te embarcas. Sí, porque estuve en España probando de nuevo en alguna comunidad, pero aquello no me llenaba. Lo que tú necesitabas era un poquito más, ¿no? Claro, y entonces cuando el provincial nuestro, el superior, dijo, ¿hace falta alguien que vaya allá? Pues a ver si alguien y está dispuesto. Yo dije, pues mira, yo aquí estoy supliendo a algunos, pues voy para allá. Pero como que no te llenaba, ¿no? Claro. Puerto Rico, ¿cuándo estamos hablando? ¿Año 2000? El 2000, estaba en el 99-2000, fue en esa época de cambio del milenio. Sí, sí. Al cambio del milenio cambiaste de continente, José. Y cambio de continente. ¿Y en Puerto Rico con quién trabajaste? ¿Con quién estuviste allí? Pues en Puerto Rico al principio fui a recuperar una de las primeras tareas, que fue la mía, la educación. Sí. Lo que pasa es que ya a otro nivel diferente, no como maestro, sino como director, administrador de uno de los colegios que teníamos allá. Y bueno, pues allí estuve también tratando de aplicar un poco las diferentes cosas que iba aprendiendo. Intenté conectar con los padres
para que también se organizaran y hacer actividades de todo tipo. Y también yo creo que me integré bastante bien. Lo que pasa es que al año y medio, nosotros que tenemos reuniones cada 3 años para hacer cambios de superiores, pues luego los superiores también cambian, sí, los destinos, ¿no? Y siguiendo allí en Puerto Rico, pues me cambiaron del lugar a donde fui, a Ponce, que llaman La Perla, y la ciudad condal, y me cambiaron al interior de Puerto Rico, a un pueblo que es Calley, que teníamos también allí 2 comunidades, también un colegio, pero yo ya fui a nivel parroquial nada más. Sí, ya ahí te dedicaste más a la parte pastoral. Y ya fue una tarea eso, más pastoral con la gente, que por cierto, pues bueno, es de lo más agradable. Si uno tiene miedo de ir a algún lugar y pensar que se va a encontrar, pues desde luego Puerto Rico es un lugar donde encuentras siempre gente acogedora. Bueno, y ya tu último destino hasta ahora es República Dominicana, ¿no? Puerto Rico, ¿cuánto tiempo estuviste? 2, 3 años. Puerto Rico estuve hasta el 2009, sí. O sea que fueron 9, 10 años. 9, 10 años. Entre el 99 y 2009. Y lo mismo, en los últimos años también nosotros nos habíamos reunido buscando expandir las comunidades que teníamos allí en Puerto Rico, y habíamos tenido 2 alternativas: ir a Cuba o ir a República Dominicana. Entonces, en República Dominicana ya había una comunidad de mercedarios, pero que eran mexicanos. Y ellos pues nos dijeron que estaban pensando dejarlo. Entonces dijimos, bueno, pues es una oportunidad. Nos quedamos nosotros. Ya nos encontramos con una tarea que está iniciada, y entonces pues bueno, un camino que está recorrido. Fueron 2 religiosos, y a los 6 años ellos ya pidieron el relevo. Y entonces pues uno de los que le relevó fui yo, otro que fue de aquí, el padre Santi, y otro que ya había ido un año antes, el padre Tomás. Y desde entonces ahí estamos. Estáis ahí, ¿no? Estáis... Y cuando habláis de comunidad, ¿cuántas personas? 3 estáis, 3 religiosos, y trabajáis con ¿cuántas personas? Bueno, la parroquia, teóricamente, abarca un espacio de terreno donde hay como unas 60.000 personas. 60.000 personas, pero no, para, como decías antes, con diferentes cultos, ¿no? También sí, hay mucha variedad de cultos. Decir, todos no son nuestros, porque hay muchas iglesias, y luego también pues hay mucha gente que ya ha ido un poco abandonando la religión, pero es un espacio grande, ¿no? Es decir, es como si uno pensara que se encuentra en una parroquia de un pueblo como Villarrubia, pues 10 veces mayor en el espacio y en las personas. ¿No? Pero a los que atiendes, pues luego son más reducidos, claro. Y como curiosidad, ¿cómo es la convivencia entre todos estos grupos o religiones que os juntéis allí? Bueno, dependiendo... ¿Hay tensiones o no? ¿La relación es cordial? Sobre todo con los dirigentes no suele haber tanto, ¿no? Porque a veces nos reunimos y compartimos y podemos hacer algún tipo cosas comunes, ¿no? de celebración, de actividades. Yo en alguna ocasión hicimos una reunión donde invitamos a los políticos que se iban a presentar a las elecciones del ayuntamiento, y entre ellos había algún pastor. Sí. Y entonces pues allí los reunimos en la iglesia y les invitamos a presentar su programa a toda la gente, y había algunos que pertenecían a otra iglesia. Y entonces, pues bueno, allí en una buena convivencia, sin problemas. Luego hay gente pues que es más extrema, ¿no? Sobre todo los que se han cambiado. Porque hay algunos que dicen, yo era de la iglesia católica, pero ahí no había nada más, y ahora por fin he encontrado la fe y la salvación, y los otros pues son herejes. Sí. Dice, bueno, no hay que hacerle mucho caso. Eso es la intolerancia, ¿no? Me imagino que... Pero la mayoría creo yo que serán personas tolerantes, porque... Sí, no suele haber problema, hay buena convivencia. Las dificultades pues a veces vienen del contexto donde vives,
Y perdona José, con las personas con las que tratáis allí en la parroquia, ¿cómo es la relación afectiva? O sea, ¿cómo es la convivencia a nivel personal? Casi independientemente de lo religioso, con las personas que cotidianamente van a vuestra parroquia o a vuestra comunidad. ¿Qué relación establecéis con ellas? Bueno, más bien es la que establecen ellos con nosotros. Vosotros estáis abiertos a que ellos claro, se comuniquen. Digamos que es un poco extrema, ¿no? Porque a veces tú has dejado, como dice el Evangelio, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y allí te los encuentras. Entonces hay muchas que actúan como madres. Yo les digo muchas veces, digo, mi mamá ya se murió, pero tengo aquí muchas sustitutas. Muchas dispuestas a ejercer, ¿no? No, se preocupan, es decir, están siempre pendientes y, de hecho, cuando alguna ocasión estás tosiendo, te empiezan a dar remedios de todo tipo, porque están pendientes y encuentras allí esa relación muy buena. Os cuidan, casi. Nos cuidan, nos quieren. Sí, sí. Sienten esa necesidad de que estéis allí, ¿no? Bien, escuchamos otra canción y seguimos hablando. Pues ahora escuchamos Muchos Regalos. Bueno, José, el coro nos dice que nos habla de muchos regalos, ¿no? Especialmente, ¿qué regalos crees que es los que dicen que le gustaría recibir? Bueno, aunque en algunos momentos de la canción pues hablan de los regalos habituales, un peluche o un juguete, pero siempre van terminando las estrofas que eso está para que puedan compartir con aquellos que tienen más, que tienen menos, que a veces están más necesitados. Y de hecho, pues siempre, allí en Navidad procuramos siempre atender a aquellos que tienen más dificultad en encontrar algo de parte de los Reyes Magos, que se quedan en vacío y siempre les llamamos, a veces un poco tarde, y buscamos algo que siempre regalo les va a llegar. Que les llegue, ¿no? Porque no se sientan tan vacíos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es, José, el objetivo principal de vuestro trabajo en estos países? ¿Cuál es el eje esencial que os lleva a los mercedarios a estas comunidades y a estas experiencias que tenéis? En general, nosotros lo que decimos es que queremos compartir el lema que nos marca a la Merced, que es precisamente vivir en un marco de liberación. Y de liberarnos, tenemos que liberarnos de muchas cosas, ¿no?, que nos impiden el poder realizar una vida en condiciones. Para algunos, pues será liberarse de la pobreza, liberarse de la soledad, liberarse de la tristeza, liberarse pues de tantas situaciones que a veces no les dejan vivir, y en otras ocasiones a otros es liberarse de sus miedos, de sus timideces y convertirse precisamente en instrumento para liberar a otros. O sea que el objetivo es que las personas se liberen de las cadenas que les atan de una manera o de otra y que no les permiten vivir en paz. Pero te quería yo, todos los países en los que hablas han sido países que están poco desarrollados.
¿cuáles crees tú que son las dificultades que se dan en el mundo de hoy para que estos países sigan en ese nivel de su desarrollo, sobre todo en la parte económica? Bueno, por una parte, los objetivos que tienen estas grandes sociedades industrializadas que muchas veces dirigen el destino de las naciones. Tenemos presidentes, tenemos ministros, pero a veces el que manda más es el director de la empresa X, que es la que marca muchas veces el ritmo, ¿no? Y luego, en los propios países hay una dificultad, primero, de creer que ellos sean capaces de conseguir lo que necesitan. Y después, eso, que hay siempre algunos que ponen los medios para evitarlo. Para que no le llegue, ¿no? Para que esos objetivos que se van planteando... Bien, quería que nos dijeras qué valor tiene en tu vida el concepto familia. El concepto familia, que creo que en tu caso, desde lo más cercano, ya tus padres fallecieron, tienes tus hermanos, tu familia, hasta la sociedad en general, pasando por tu entorno misionero. ¿Qué valor das a la vida en familia, a la convivencia? Bueno, teniendo en cuenta eso, que yo he renunciado, digamos, a una familia particular, sí, pero tengo una familia de la que, aunque me he separado desde hace muchos años, pues siempre que tengo oportunidad me reúno, ¿no? Ahora en este verano hemos tenido la oportunidad de juntarnos los 5 hermanos y pues nos damos cuenta de que mantenemos una relación afectiva que, independientemente de que cada uno piense de una manera o de otra, pero que nos sentimos bien. Después, bueno, a veces puede haber discusiones, puede haber eso no pasa nada, cambios de parecer, pero en general nos llevamos bien. Yo, siempre que he tomado vacaciones, nunca me he planteado el hacer un viaje especial a ningún lugar. A mí lo que me llama y lo que me llena es estar aquí, con la familia, reunirme con ellos. Cuando ellos pueden venir, porque hay algunos que viven en Madrid, pues ahí compartimos y nos juntamos, y eso es lo importante. Y eso lo tienes que trasladar también a esa familia amplia con la que convives, claro, a diario, ¿no? Luego, lo que dicen es eso. Yo he renunciado a la familia, pero he tenido la suerte de encontrarme siempre con muchas familias. Es decir, allá donde he estado, por ejemplo, en Herencia, poco tiempo, y hace ya mucho tiempo, pero hace unas semanas que fui a escuchar un concierto del Padre Santi, precisamente, que quería hacer una campaña pues para ayudar a los niños que tenemos en aquellos lugares. Me encontré a gente de Herencia con la que había compartido. Uno me recordaba, ¿te acuerdas cuando fuimos allí a las cuevas de Castrola? O cuando estuvimos, ya se me olvidaba a mí casi todo. Pero ellos tienen ese recuerdo y todavía sienten que formo parte de ellos. Te quería preguntar una opinión sobre la institución Iglesia en general. Tu opinión sobre 3 temas que creo que pueden ser interesantes. El tema celibato, el tema propiedades materiales y el poder o influencia en las personas. ¿Qué opinas tú de estos aspectos? Sí, tampoco quiero que esto sea una declaración institucional, sino un poquito tu opinión sobre estos asuntos. Personalmente, más allá de lo que se pueda realizar en el interior de la Iglesia, los que forman parte de la familia mercedaria somos sacerdotes, la gran mayoría, hay a veces algunos hermanos, y somos religiosos. Y no tanto como sacerdotes, sino como religiosos, pues hemos hecho el voto de celibato, ¿no? Pero en el conjunto de la Iglesia no es algo que se haya realizado continuamente. Ha habido épocas de la historia donde los sacerdotes no tenían por qué ser célibes. Entonces, yo no tengo ningún problema. Eso quizá requiera un diálogo interno de la Iglesia para que vaya encontrando pues otros caminos. Es decir, perfectamente los sacerdotes se podrían casar. Lo que pasa es que hay algunos que tienen temor por X razones, pero eso se podría hacer. Lo harán ahora no se sabe en este periodo del Papa Francisco, o habrá que esperar a otro, pues no sé. Y el tema de las propiedades, que es muy cuestionado. Se habla mucho de que la Iglesia es rica, ¿no? Como tal, ¿no?
Bueno, ahí hay un contraste, es decir, por una parte sí es verdad que por diversas situaciones la Iglesia pues ha ido acaparando muchas propiedades, en otras épocas las ha perdido, ha habido gobiernos pues que han hecho ahí las desamortizaciones y después las han vuelto a dar, en ocasiones no la propiedad original sino otras parecidas. A nosotros nos ha ocurrido tanto aquí como en Santo Domingo, donde estuvimos desde el principio, y en el 1700 tuvimos que salir también por la Revolución Francesa. Pero en ocasiones el cúmulo de propiedades no ayuda, porque en ocasiones se convierte también en un mayor gasto. Es decir, ahora mismo nosotros en particular podemos tener propiedades que no nos dan ningún beneficio, nos dan gastos, y al final lo que queremos es hacer algo con ellas, porque no tienen ninguna utilidad. Yo creo que las propiedades de la Iglesia, para que tengan sentido, tienen que estar al servicio de los pobres. Al servicio de los pobres. Si no lo están, si es simplemente por afán de lucro, por tener, no por poseer, por poseer, por tener garantías o seguridad, están equivocados. Y ahí pues no tenemos nada que hacer. Y luego decías el tema también pues de la influencia. Sí, el poder, la influencia que hacen las personas, que por supuesto la influencia no tiene que ser ni negativa ni positiva, pero bueno, siempre están las dos vertientes. Pero la hay, es decir, yo en comparación veo la diferencia que se da, por ejemplo, ahora mismo en la relación que tiene la Iglesia con la sociedad aquí en España y la relación que tiene la Iglesia en la sociedad dominicana, y ya sí veo unas grandes diferencias. Es decir, yo creo que aquí ya la Iglesia o los que forman parte de ella no tienen esa capacidad de influencia que tenían en otro tiempo. Quizá, bueno, pues por la cantidad de situaciones negativas que se han producido, de sacerdotes, de religiosos que no han sabido ser responsables de la situación, que se han aprovechado o han abusado, por decirlo claramente, de jóvenes, de niños, y eso lógicamente ha hecho que la Iglesia sea muy cuestionada por eso. Sea cuestionada, y bueno, y está bien, es decir, tú has hecho algo mal, pues es normal. Pues eres una persona y lo has hecho mal y como tal. Pues pero al mismo tiempo yo creo que también el proceso que se ha ido dando en la sociedad española pues ha hecho eso, que cada vez se aleje uno más de esa capacidad que tenían los sacerdotes antes de imponerse. No se les hace tanto caso. Sin embargo, allá, pues todavía el papel tenemos, digamos, una cualidad. Sí. El sacerdote, digamos que tiene una función y tiene también pues una resonancia, ¿no? Tú vas a cualquier sitio y si se enteran que eres sacerdote, enseguida te ceden, dicen, no, el padre que vaya al primero, y tienes que hacer al revés, ¿no? Ya. Yo estuve haciendo terapias de la rodilla, que andaba bastante estropeada, y cuando algunos se enteraban decían, no, el padre, pues, ¿cómo va a esperar tanto? Y yo decía, no, yo espero cuando me toque. Yo he venido y cuando me toque la vez. Pero para ellos, pues, es siempre un elemento. Quieren tener un trato preferente, ¿no? Sobre todo, me imagino, porque estéis a gusto. Bueno, vamos a acabar con unas palabras. Cuando en enero de 2023 Lula tomó posesión como presidente de Brasil, dijo algo que a mí me llamó la atención. Brasil no necesita armas, necesita seguridad, libros y educación. Para acabar, José, quería que dejara un mensaje a las personas que nos escuchan. ¿Cómo podemos ayudar al tercer mundo? ¿Cómo podemos ayudar a las misiones? ¿Qué se puede pedir a nivel personal y a nivel institucional? No sé si te he hecho demasiadas preguntas. Muy amplio, sí, eso. Bueno. No, sobre todo porque a veces todo eso está muy lejano, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, para ayudar, lo primero que se puede hacer es tener un poco más de tolerancia, porque en el momento en que vivimos, todos esos países de los que hablamos están aquí, porque estamos rodeados de dominicanos, de angoleños, de sudaneses, de tal, senegaleses. Y en ocasiones el trato que le damos pues no es el más adecuado, ¿no? Quizá por miedo, porque tenemos la pretensión de que nos hacen la competencia o que vienen de otra religión, cuando vemos que utilizan otra vestimenta. Entonces, para ayudar a los que están allá, pues primero hay que
atender bien y acoger Y a los que están tolerar aquí. a los que están aquí, ¿no? Tolerar, Hacerle porque la vida más fácil, ¿no? Uno no puede decir, no, queremos ayudar mucho a esos países y cuando los vemos aquí en nuestra casa... hay un cierto Eres reacio rechazo. a la relación, ¿no? Y luego hay que dejarles, es decir, no imponerles algunas cosas que creemos que les van a servir. Yo, de estar en las misiones, lo que me he dado cuenta es que tú no puedes obligarles a No ser puedes mejor. llevarle un modelo allí y decir, este es el modelo idóneo, ¿no? Porque a Tienes que- veces eso no funciona. Ya. Entonces, sí hay que darles las herramientas, pero son ellos los que la tienen que utilizar, porque si no, no funciona. Sí, aquello de no darle el pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Que es lo que en definitiva habría que hacer, ¿no? Bueno, pues José, ha sido un placer compartir estos minutos dando importancia a tu tarea, tantos años ya dedicados, ¿cuántos años? ¿40? Casi. Pues eso, Oh. yo a las misiones me fui en el 89, 90, pues estamos ya en el 2023, Sí, ya estamos hablando son 33 años, la mitad de la vida. más de la mitad de la vida consagrada a ayudar a las personas y desde luego yo creo que tu tarea y la de tus compañeros siempre produce bien en las personas porque os dedicáis a ellas, ya sea en el ámbito religioso, en el ámbito social o en el ámbito espiritual que decías antes. Sobre todo creo que lo más importante es el cuidado a las personas, ¿no? No es la atención, es ofrecerles, no les puedes obligar, ¿no? Allí tenemos algunos proyectos donde no agotamos todas las necesidades que tienen, pero vamos ofreciendo algunas, ¿no? Tenemos lo que llamamos allí un miércoles solidario y eso lo hace la misma gente de la parroquia, ¿no? Hacen una comida e invitan a todos los deambulantes que haya, que entren sin pedirles el carnet pedir ni la religión ni allí la se- procedencia. y Y allí ellos se- pues están muy a gusto, comen, a veces les invitamos también a pasar un buen rato, a jugar una partida de dominó hasta que esté la comida, o a veces les ofrecemos pues cubrir otras necesidades. Hay unas aulas también de formación o lo que llamaríamos aquí formación profesional, y hay algunos que están aprendiendo peluquería. Sí, algún oficio, ¿no? Pues entonces aprovechamos y esos estudiantes les pedimos que bajen y ese día y ese día trabajen la hacen peluquería la en peluquería directo, general. ¿no? O si vemos que a veces no andan con el vestido o con las ropas en condiciones, pues también les damos ropa, les cambiamos todo, en fin. Pero no les cubrimos todos los días. Lógicamente Es decir, sería imposible, ¿no? Porque esa tarea necesita de dinero y de tiempo y de personas, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos, decir a las personas que nos oís que si tenéis alguna sugerencia o tenéis alguna pregunta, dejéis el mensaje en el 641-129-829. Agradecer el sonido y la música a José. Bueno, gracias a mi tocayo, a José, y decirle que aquí tiene su casa para cuando quiera venir, estamos dispuestos a atenderle. pues muchas gracias, ya buscaremos la oportunidad. Yo vengo de año en año, no siempre en las mismas fechas, pero vamos. Intentaremos que te Sí. abordemos en otro momento. Antonio y Paulino, gracias por subir a las redes y recordad que la mejor arma contra la barbarie es la cultura y la educación. La cultura como base así general y la educación como algo que se debe ofrecer a todas las personas, especialmente la cooperación internacional y la solidaridad unidas a la justicia nos pueden ayudar a un futuro mejor para todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, su lugar de procedencia o, como decía José, su lugar de estancia actual, que a lo mejor la misión está allí y también la misión está aquí. Estamos escuchando Cantemos a María. Sí, estamos escuchando Cantemos a María, sí. José, para despedirte, utiliza esta canción. Bueno, vivimos en un pueblo donde precisamente la devoción a María pues es algo especial, donde incluso la mayoría de las personas que ya la religión o la práctica religiosa se ha ido perdiendo, difuminando por lo menos, ¿no? nunca pierden esa relación especial con la Virgen, en este caso la Virgen de la Sierra. Bueno, pues María siempre tiene una influencia especial, porque es una madre y para nosotros todos una madre pues siempre es algo bueno. Así Exacto. que
La canción lo que nos invita es simplemente eso, a recordar que María no es más que una madre y en ella encontramos lo que hemos encontrado en nuestras madres de cariño, de afecto y de sensibilidad. Pues muchas gracias, José, por este mensaje. Realmente hemos estado muy a gusto. Quiero finalizar con una frase de Leonardo Bob que dice: si quieres subir una escalera larga, no mires hacia ella, mira cada peldaño. Poquito a poco es como se pueden conseguir las cosas. Saludos, salud, justicia y paz, y abrazos para todos y para todas de parte de Ángel Morales. Buenos días.